En la tranquila ciudad de Dortmund, Alemania, un relojero desapareció sin dejar rastro un 14 de noviembre de 1970. El hombre, de 60 años, con barba blanca y cabello gris peinado hacia atrás, había sido conocido durante décadas por su precisión y meticulosidad. Siempre vestía un traje marrón y jamás se le veía sin su reloj de bolsillo, como si su vida estuviera atada al paso del tiempo. Ese día cerró su tienda, un modesto taller de relojería al caer la noche, y nunca más se le volvió a ver. La policía, los vecinos y sus amigos buscaron en vano, pero todo parecía indicar que se desvaneció sin dejar rastro. Sin embargo, 55 años después, mientras se realizaban trabajos de restauración en el edificio, se descubrió algo asombroso detrás de un viejo armario, un pasaje oculto, decenas de relojes desmontados, cartas cifradas y algo sellado con cera roja. ¿Qué secretos guardaba aquel hombre que parecía estar obsesionado con el tiempo? ¿Por qué nunca dejó que el paso de los años borrara su legado? La respuesta, aunque espeluznante, llegó demasiado tarde para evitar lo inevitable. ¿Qué pensaban los habitantes del lugar en ese entonces? ¿Qué nos dejó el viejo relojero al final de su vida? Te invito a que reflexiones sobre este misterio mientras te suscribes y activas las notificaciones para no perderte ningún detalle. A finales de la década de 1960, en una pequeña ciudad de Alemania, vivía un hombre que parecía no pertenecer completamente al mundo moderno. Su nombre era Wilhelm Schreiber, y su tienda de relojería, ubicada en una esquina tranquila de la ciudad de Dortmund, había sido un refugio para aquellos que valoraban la precisión y la belleza de los relojes mecánicos. Su establecimiento era como una cápsula del tiempo, paredes llenas de relojes de todo tipo, desde los más simples hasta los más elaborados, cada uno guardando una historia que solo Wilhelm conocía a fondo. Wilhelm Schreiber no era un hombre común. A pesar de ser reservado y de hablar poco sobre sí mismo, siempre había algo en su mirada que transmitía una profunda concentración, como si estuviera siempre pensando en algo más allá del presente. Los vecinos lo describían como amable pero distante. Siempre llevaba consigo un reloj de bolsillo, un detalle que lo hacía aún más peculiar. El reloj era parte de él, un accesorio que parecía simbolizar su relación con el tiempo, que estaba mucho más allá de lo que cualquiera pudiera imaginar. A pesar de su aparente calma y rutina diaria, Wilhelm Schreiber poseía una mente obsesiva. Había algo en su taller que no estaba destinado al público: piezas desmanteladas de relojes antiguos, engranajes perfectamente alineados y complicadas estructuras mecánicas que desafiaban la comprensión común. Algunos decían que Wilhelm pasaba largas noches en su tienda, trabajando en relojes que nadie veía, relojes que se mantenían guardados en estantes ocultos o bajo la mesa de trabajo, en cajones secretos de su taller. Pero más allá de los relojes, había algo más que pocos conocían de Wilhelm. Era un hombre extremadamente meticuloso con los detalles. Cada movimiento, cada giro de tuerca, parecía tener un propósito más profundo, algo que él nunca compartió. Algunos de los clientes más cercanos a él llegaron a sospechar que Wilhelm estaba construyendo algo más que simples relojes. Tal vez estaba creando un mecanismo de relojería tan complejo que podría controlar el tiempo mismo, o al menos desafiarlo. En los meses previos a su desaparición, algo en su comportamiento cambió. Se volvía más absorto en su trabajo y parecía haber una cierta urgencia en su mirada. Algunos aseguraban que en ocasiones lo veían murmurar para sí mismo, como si estuviera enfrentando un dilema imposible, un rompecabezas que no podía resolver. Había días en los que no saludaba a sus clientes con la misma cordialidad de antes. Algunos testigos lo describieron como si estuviera en trance, completamente absorbido por sus pensamientos. Sin embargo, su tienda continuaba funcionando, y muchos de los clientes que necesitaban reparaciones de relojes o relojes nuevos seguían visitándolo con confianza. El entorno alrededor de su tienda no era diferente al de cualquier otro barrio tranquilo de Dortmund. La calle estaba llena de cafés, tiendas de antigüedades y casas de época. Sin embargo, el ambiente en el taller de Wilhelm parecía sacado de otro tiempo. Las paredes estaban cubiertas de relojes de pie, relojes de bolsillo, relojes de pared. Cada uno de ellos parecía estar en perfecto estado, pero detrás de esa fachada
Wilhelm había comenzado a trabajar en algo más enigmático, algo que solo él comprendía. A pesar de la rutina aparentemente estable, Wilhelm parecía ir perdiendo el contacto con el mundo exterior. Sus interacciones se reducían a las más necesarias. Los rumores comenzaron a circular entre los vecinos. Wilhelm estaba creando un reloj con un mecanismo tan avanzado que podría detener el tiempo, o al menos hacer que se suspendiera por un momento. Nadie sabía con certeza si estas historias eran solo fantasías de los que lo rodeaban, pero para los más cercanos a él, había una sensación palpable de que algo grande estaba por ocurrir. El día de su desaparición fue como cualquier otro. Era un 14 de noviembre de 1970, una tarde fría y gris. El sol comenzaba a ocultarse tras las nubes y la ciudad de Dortmund se sumía en la quietud del atardecer. Wilhelm cerró su tienda como siempre, realizando los mismos gestos rituales que hacía todos los días. Comprobó que todas las puertas estuvieran bien cerradas, apagó las luces de las vitrinas y, como último acto, dejó su reloj de bolsillo sobre la mesa, junto a los pocos relojes que aún quedaban por reparar. Ese día Wilhelm no regresó a su casa. No hubo llamadas telefónicas, ni mensajes, ni pistas de su paradero. Al principio, sus vecinos pensaron que tal vez había decidido tomar un pequeño descanso o había viajado a alguna parte. Pero los días pasaron y el relojero no volvió a aparecer. La policía fue llamada para investigar su desaparición, pero no encontraron nada fuera de lo común. Las puertas estaban cerradas con llave y el reloj de bolsillo de Wilhelm estaba en su lugar, como si se hubiera ido de forma abrupta, pero sin llevarse nada consigo. No hubo señales de lucha ni de robos. Todo estaba en su lugar, pero el hombre había desaparecido sin dejar rastro. Poco después, la tienda de Wilhelm cerró permanentemente. El local pasó a manos de nuevos dueños, que decidieron dejar el lugar tal como estaba. Nadie podía explicar qué había sucedido con Wilhelm Schreiber. Algunos decían que había abandonado todo y se había ido a vivir a algún lugar remoto, lejos de la sociedad. Otros, más sombríos, sugerían que algo más había ocurrido. Tal vez había descubierto algo que lo hizo desaparecer o había sido víctima de una extraña conspiración. Con el tiempo, el caso cayó en el olvido. La tienda de relojería se convirtió en una pieza más de la historia de Dortmund y el nombre de Wilhelm Schreiber se desvaneció lentamente de la memoria colectiva. Sin embargo, en lo más profundo de su taller, permaneció un misterio esperando ser desvelado. Hoy, 55 años después, el descubrimiento de un pasaje oculto durante la restauración del edificio ha reabierto el caso. Lo que se encontró allí cambia todo lo que sabíamos sobre el hombre y su desaparición. Decenas de relojes desmontados, cartas cifradas y, lo más inquietante de todo, algo sellado con cera roja. ¿Qué estaba protegiendo Wilhelm hasta el final? ¿Qué secretos escondía en su taller? ¿Por qué fue encontrado muerto, años después, en una cámara secreta? Estas son las preguntas que comienzan a tomar forma, mientras el misterio de su desaparición sigue sin resolver. El 14 de noviembre de 1970 comenzó como cualquier otro día en la ciudad de Dortmund. Las calles se llenaban de la calma cotidiana de los vecinos que se apresuraban para cumplir con sus rutinas. El taller de Wilhelm Schreiber, al igual que sus otros días de trabajo, estaba tranquilo, pero hoy algo iba a ser diferente. Un día normal, pero marcado por la desaparición de un hombre y el misterio que se desplegaría en los años venideros. Ese día, Wilhelm no hizo nada fuera de lo común. A primera vista, no había nada que indicara que estaba por ocurrir algo extraño. Las horas transcurrieron lentamente en el taller, como si el tiempo mismo decidiera detenerse al entrar en ese lugar. La tarde se alargó, y Wilhelm, como siempre, preparaba la tienda para su cierre habitual. Al fondo de la tienda, los relojes seguían marcando el paso del tiempo sin importar las emociones que pudieran estar invadiendo su creador. En la mesa de trabajo, las piezas de relojes antiguos y desmontados estaban alineadas cuidadosamente, como si alguien tuviera la intención de hacer algo con ellas, pero sin que nadie pudiera prever qué. En las horas previas al cierre, algunos de los clientes habituales llegaron para dejar sus relojes a reparar, mientras otros simplemente pasaban para saludar al hombre que siempre tenía una sonrisa apacible, aunque distante. Nadie sospechaba nada extraño.
A los ojos de los que lo conocían, Wilhelm Schreiber era un hombre meticuloso y de pocas palabras. Había algo en su presencia que no pedía atención, pero que al mismo tiempo hacía que su tienda fuera el centro de muchas conversaciones en el vecindario. Era imposible no notar la manera en que cuidaba cada detalle, cómo tenía todo perfectamente en orden. Incluso el sonido de los relojes uno a uno, marcando el ritmo de la tienda, parecía ser parte de un sistema mayor que Wilhelm entendía de una forma única. Cuando el último cliente salió del taller, Wilhelm se dirigió al mostrador, apagó las luces de las vitrinas y cerró la puerta principal con su llave. Era un ritual que siempre cumplía con una exactitud quirúrgica. Los relojes en las paredes seguían corriendo, cada uno marcando el tiempo con precisión, como si ellos, más que cualquier otro objeto, estuvieran conectados a su ser. Sin embargo, algo en la atmósfera del taller esa tarde parecía diferente. Algunos detalles que habían pasado desapercibidos durante años comenzaron a destacar. La luz que se filtraba débilmente por las rendijas de las cortinas, la tenue vibración de los relojes en las paredes que resonaban en el aire. Wilhelm, como siempre, se acercó a su escritorio y con una suavidad casi ritual, colocó su reloj de bolsillo sobre la mesa. Parecía que ese gesto era más que un simple acto de poner algo en su lugar. Había una sensación de final en el aire, algo sutil que se desvanecía justo antes de ser comprendido. No se sabe qué pensó exactamente en esos momentos. Los testigos que lo habían visto ese día no pudieron aportar más detalles sobre sus últimas horas. Nadie sospechó que detrás de esa rutina de cierre habitual se ocultaba algo mucho más oscuro. Quizá en su mente, Wilhelm ya había tomado una decisión que lo llevaría al misterio más profundo que jamás se conocería. Algunos creían que quizás él mismo había sentido que el tiempo que había dedicado a su taller lo había llevado hasta un punto de no retorno y que de alguna manera su destino ya estaba sellado. Wilhelm cerró las puertas, dejó la tienda en completo silencio y se dirigió al edificio de viviendas donde vivía, en el mismo vecindario. En su apartamento, todo seguía igual. La mesa de trabajo, el reloj de pie en la esquina, la pequeña librería llena de volúmenes que abordaban las más complejas teorías sobre relojería y mecanismos. Sin embargo, esa noche, Wilhelm nunca regresó a su casa. Al día siguiente, la ciudad despertó con la noticia de su desaparición. Los vecinos se sorprendieron al notar que la tienda de Wilhelm permanecía cerrada, como si su dueño simplemente hubiera dejado todo atrás sin aviso. La noticia rápidamente se propagó. El hombre que había dedicado su vida a los relojes ya no estaba. Las primeras horas de la investigación fueron confusas. La policía se apresuró a revisar el taller, buscando cualquier pista que pudiera dar indicios de lo sucedido, pero no encontraron nada fuera de lo común. La tienda estaba intacta, ordenada tal como siempre había sido. Ningún rastro de lucha, ninguna señal de que alguien hubiera forzado la entrada. El reloj de bolsillo de Wilhelm aún estaba sobre la mesa, junto a los pequeños objetos que usaba para reparar relojes. Era como si simplemente hubiera desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. No había señales de robo ni indicios de violencia. Era como si Wilhelm Schreiber se hubiera desvanecido sin dejar huella. Nadie podía explicarlo. La policía interrogó a sus amigos, pero ninguno de ellos parecía tener información que pudiera arrojar luz sobre la desaparición. Algunos mencionaron que Wilhelm había estado actuando de manera extraña en los últimos días, como si estuviera preocupado por algo, pero nadie sabía qué era. Algunos pensaron que tal vez se había ido por voluntad propia, que había decidido escapar o iniciar una nueva vida. Pero eso nunca pareció encajar con la personalidad del relojero. Wilhelm no era un hombre que dejara todo atrás sin más. La investigación pronto se estancó. No había pruebas, no había pistas, y las teorías sobre lo que había sucedido con él se multiplicaban. Algunos sugerían que había sido víctima de un crimen, otros que había decidido desaparecer por su cuenta, pero ninguna teoría parecía tener una base sólida. Al final, el caso fue archivado. La tienda de relojería cerró sus puertas y se convirtió en una pieza más del pasado de Dortmund. El nombre de Wilhelm Schreiber comenzó a desvanecerse en el olvido. Sin embargo, los años pasaron y el misterio permaneció. Nadie sabía que,
En el mismo edificio donde había trabajado Wilhelm, un pasaje oculto aguardaba ser descubierto, un pasaje que cambiaría todo lo que se pensaba sobre su desaparición. ¿Qué opinas de lo que ocurrió con Wilhelm Schreiber? ¿Crees que simplemente decidió desaparecer o hay algo más detrás de su desaparición? Déjanos tu comentario aquí abajo y si te ha intrigado esta historia, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas el próximo misterio que revelaremos. Queremos saber desde dónde nos estás viendo. ¿Tienes alguna teoría sobre el caso? Cuéntanos. Con la desaparición de Wilhelm Schreiber, Dortmund se vio envuelta en una espiral de confusión y desesperación. La gente del vecindario comenzó a hablar, tratando de encontrar explicaciones, pero cada día que pasaba, el caso se volvía más oscuro, como un reloj cuyo mecanismo se había detenido sin razón alguna. La policía realizó las primeras investigaciones de manera meticulosa, pero las pistas brillaban por su ausencia. Los agentes revisaron cada rincón de la tienda, abrieron cajones, revisaron documentos, pero no encontraron nada que pudiera ayudar a esclarecer el paradero del relojero. Las primeras teorías surgieron rápidamente. Algunos de los residentes más cercanos al taller de Wilhelm especularon que el hombre, conocido por su tranquilidad y discreción, había decidido huir, quizás por motivos personales. Se decía que había tenido problemas con algunas personas, pero nadie logró encontrar pruebas que respaldaran tales afirmaciones. La policía, aunque ocupada, se encontraba perdida, sin ninguna pista sólida que guiara sus esfuerzos. El primero en notar la extrañeza del caso fue el detective Heinrich Müller, quien fue asignado para investigar la desaparición. Con años de experiencia en casos aparentemente simples que siempre resultaban tener giros inesperados, Heinrich no podía evitar sentir que había algo más profundo detrás de la desaparición de Wilhelm. La tranquilidad y el orden del taller de relojería no encajaban con la idea de que el relojero se hubiera marchado por su propia voluntad. Había algo que no estaba bien. El detective Müller, al no encontrar nada fuera de lo común en la tienda, decidió realizar una búsqueda en la vivienda de Wilhelm. Sin embargo, el apartamento estaba cerrado con llave y no se encontró evidencia de que alguien hubiera forzado la entrada. Dentro, todo estaba en su lugar: libros, muebles y un ambiente que reflejaba la personalidad tranquila y meticulosa del relojero. No había señales de una lucha o alteración. No había huellas. No había signos de violencia. Los vecinos afirmaban que nunca habían escuchado nada extraño. Los pocos testigos que aseguraban haber visto a Wilhelm la última vez dijeron que se encontraba completamente normal. Aquellos que lo conocían mejor comentaron que en los días previos a su desaparición, el relojero se había mostrado más aislado que nunca, como si estuviera absorto en algún tipo de proyecto o asunto personal. Algunos mencionaron que, de hecho, había mencionado en varias ocasiones que algo estaba por ocurrir, pero nunca dio más detalles. Müller ordenó rastrear a todos los que habían tenido algún tipo de contacto reciente con Wilhelm, pero, al igual que la tienda, no hubo resultados reveladores. Las personas más cercanas a él, incluidos sus pocos amigos, no sabían nada de su paradero. Unos decían que había hablado de dejar todo atrás. Otros aseguraban que había mencionado que su trabajo estaba completo, pero no había nada concreto que indicara qué podría haberle sucedido, ni mucho menos que pudiera haber estado planeando su desaparición. La comunidad de Dortmund comenzó a vivir con la incertidumbre. Las noticias de la desaparición de Wilhelm Schreiber se esparcieron rápidamente y pronto se convirtió en tema de conversación. Sin embargo, la policía seguía sin encontrar ninguna evidencia tangible. En un intento por obtener alguna pista, se realizaron registros exhaustivos, incluso en los edificios cercanos, pero todo parecía estar en su lugar, como si el relojero simplemente se hubiera desvanecido. El tiempo pasó, y a medida que las semanas se convertían en meses, la búsqueda de Wilhelm Schreiber pasó al olvido. El caso fue archivado y la investigación se cerró por falta de pruebas. La tienda de relojería cerró sus puertas y con el paso de los años, el misterio de la desaparición de Wilhelm se convirtió en una leyenda local. Nadie sabía realmente qué había ocurrido, pero en el fondo, la mayoría de las personas aceptó que tal vez el relojero había decidido desaparecer por razones que solo él comprendía. A pesar de los esfuerzos fallidos por descubrir su paradero,
Había algo inquietante en la historia que seguía sin resolverse. La imagen de Wilhelm Schreiber, un hombre dedicado a los relojes con su barba blanca y su traje marrón, quedó grabada en la memoria colectiva de Dortmund. Nadie podía imaginar que, bajo la apariencia tranquila y ordenada de su vida, había algo mucho más profundo y oscuro que la policía no había logrado desentrañar. Sin embargo, el tiempo, como un reloj que nunca deja de avanzar, seguiría mostrando la cara oculta de la historia de Wilhelm. Fue en 2025, 55 años después de su desaparición, cuando algo asombroso sucedió durante la restauración del antiguo edificio que había albergado su taller de relojería. Un equipo de restauradores se encontraba trabajando en el lugar para darle un nuevo aspecto, cuando al mover un viejo armario que parecía no haber sido tocado en décadas, hicieron un descubrimiento sorprendente. Tras desplazar el mueble, los restauradores encontraron lo que parecía ser un pasaje secreto, un pequeño corredor oculto detrás de la pared. Nadie había tenido la más mínima idea de que ese pasaje existiera, ni siquiera los más antiguos habitantes del edificio. Al adentrarse en el pasaje, los restauradores encontraron algo que cambió todo lo que sabíamos sobre Wilhelm Schreiber. Decenas de relojes desmontados, piezas que nunca habían sido vistas por nadie más, se alineaban sobre mesas de trabajo cubiertas de polvo. Pero lo más inquietante fue lo que estaba sellado con cera roja. Una carta cifrada, aparentemente escrita por Wilhelm, y un objeto cuya importancia aún está por desvelarse. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué Wilhelm había creado un pasaje oculto en su propio taller? ¿Qué quería ocultar? ¿Y por qué se deshizo de todo eso antes de desaparecer? Estas preguntas permanecen sin respuesta, pero el hallazgo reveló que la desaparición de Wilhelm Schreiber no había sido una simple huida o un acto de locura. Había algo mucho más oscuro y misterioso en su vida, algo que hasta ese momento nadie había imaginado. ¿Qué opinas sobre el descubrimiento de este pasaje secreto en el taller de Wilhelm? ¿Qué crees que podría haber estado ocultando? ¿Quizás una verdad demasiado peligrosa? Déjanos tus comentarios aquí abajo y no olvides darle like si te intriga este misterio tanto como a nosotros. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora y activa la campanita para que no te pierdas el siguiente giro de esta historia. Y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. ¿Te atreves a compartir tu propia teoría sobre la desaparición de Wilhelm Schreiber? El descubrimiento del pasaje oculto, los relojes desmontados y las cartas cifradas arrojaron una nueva luz sobre la desaparición de Wilhelm Schreiber. Todo lo que se sabía hasta entonces parecía palidecer frente a los nuevos elementos encontrados, y las teorías sobre lo que realmente ocurrió comenzaron a multiplicarse. Teoría 1. El relojero como víctima de una obsesión fatal. Algunos sugieren que Wilhelm Schreiber había estado trabajando en un proyecto secreto que finalmente lo consumió por completo. La creación de un reloj o mecanismo tan avanzado que le habría permitido manipular el tiempo o al menos desafiar su paso. La obsesión de Wilhelm con el control del tiempo podría haberlo llevado a encerrarse en su taller, evitando cualquier contacto con el mundo exterior mientras trabajaba en este proyecto. La carta cifrada y los relojes incompletos encontrados en el pasaje secreto podrían ser las piezas de este rompecabezas, un testamento a su intento de crear algo más allá de la comprensión humana. El hecho de que se encontrara muerto en una cámara secreta, aparentemente de inanición, sugiere que Wilhelm nunca completó su obra. Algunos creen que al estar tan absorto en su trabajo, Wilhelm podría haberse atrapado en su propio proyecto, incapaz de salir. Su muerte, por lo tanto, no fue un simple accidente, sino el resultado de una obsesión que lo consumió de manera fatal. Teoría 2. El relojero como víctima de una conspiración. Otra teoría sostiene que Wilhelm no desapareció por voluntad propia, sino que fue víctima de una conspiración relacionada con su trabajo. El hecho de que se encontrara con una carta cifrada y objetos de alto valor ocultos en el pasaje secreto sugiere que Wilhelm podría haber estado involucrado en algo mucho más grande de lo que parecía, tal vez en la creación de un dispositivo o mecanismo que algunos querían para sí. La desaparición podría haber sido el resultado de su intento de proteger algo valioso. Quizás alguien o algún grupo estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para apoderarse de sus investigaciones o descubrimientos.
Teoría 3. Wilhelm fue víctima de un culto. A medida que la investigación avanzaba y se sumaban más detalles, algunos comenzaron a especular sobre la posibilidad de que Wilhelm hubiera sido atraído por un culto o una sociedad secreta que lo obligó a seguir un camino oscuro. Algunos sostienen que las cartas cifradas podrían ser parte de un lenguaje secreto utilizado por un grupo al que Wilhelm perteneció sin que nadie lo supiera. Tal vez su desaparición no fue un acto de locura o simple evasión, sino una huida forzada de una organización que lo controlaba y lo obligaba a ocultar sus hallazgos. Si Wilhelm estaba involucrado en algo así, la muerte en la cámara secreta podría ser interpretada como un sacrificio, un final trágico para alguien atrapado entre dos mundos, el de su propio conocimiento y el de aquellos que lo usaban para sus propios fines oscuros. Teoría 4. El fenómeno inexplicable. Finalmente, hay quienes sostienen que lo que ocurrió con Wilhelm Schreiber no puede explicarse simplemente a través de teorías humanas o racionales. Algunos de los más intrépidos sugieren que su desaparición y la aparición de los relojes desmontados y las cartas cifradas podrían estar relacionadas con algo más allá de la comprensión humana. Un fenómeno inexplicable, algo relacionado con dimensiones desconocidas o fuerzas sobrenaturales. Tal vez el relojero estaba intentando controlar algo mucho más allá del tiempo, algo que desafía toda lógica. Su muerte en la cámara secreta, donde aparentemente murió solo y sin esperanza, podría ser el resultado de una interferencia en el tejido mismo de la realidad. Reflexión final. Independientemente de cuál de estas teorías sea la más acertada, lo que es indiscutible es que Wilhelm Schreiber murió mientras estaba atrapado en algo mucho más grande que él. Tal vez fue la obsesión por el control del tiempo, o una creación que jamás pudo completar. Tal vez fue una conspiración o algo sobrenatural, pero lo cierto es que su historia, marcada por el misterio y el silencio, nos deja una poderosa reflexión sobre la naturaleza del ser humano, el deseo de controlar lo incontrolable, de entender lo que no se puede entender, y el precio que algunos están dispuestos a pagar por ello. Wilhelm Schreiber fue quizás una víctima de su propia búsqueda, una búsqueda que lo llevó más allá de los límites de la razón, hasta un punto de no retorno. Su historia, oculta por décadas, emerge ahora como un enigma más dentro del vasto mar de misterios que nunca dejamos de tratar de resolver. Y ahora, queridos espectadores, llega el momento de reflexionar. ¿Qué piensan ustedes sobre la desaparición de Wilhelm Schreiber? ¿Creen que fue víctima de una obsesión peligrosa? ¿O acaso había fuerzas más oscuras en juego? ¿Qué opinan de la teoría del culto o incluso de lo inexplicable? Queremos saber qué piensan. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Darle like a este video si este misterio los ha atrapado tanto como a nosotros. Y por supuesto, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse los próximos casos que desvelaremos. ¿Desde dónde nos están viendo? ¿Tienen alguna teoría propia sobre el caso de Wilhelm Schreiber? Déjanos tu opinión y acompáñanos en la búsqueda de más enigmas que esperan ser descubiertos. Nos vemos en el próximo misterio.